fría, sube al techo, pasa por este colector en forma de serpentina, a través de unos tubitos muy finitos. Tener en cuenta que este agua ya está filtrado, por lo tanto no suben con impurezas que puedan tapar el colector, sino que ya está filtrado, sube, se va calentando a más de 40 grados sobre el colector y empieza a bajar caliente nuevamente a la bomba de filtro y por lo tanto a la piscina, llevando la temperatura en un rango de 25 a 30 grados, 26, 30 grados. Con esto ampliamos la temporada de uso de la piscina de 3 meses a 5 meses con una temperatura agradable para toda la familia. Bueno, acá vemos cómo está, por ejemplo, el modelo que les comentaba Leo, que es el modelo EPDM, ¿sí? Es un modelo que está hecho con una fórmula patentada, es como si fuera una especie de goma, por lo tanto se corta a medida, y también se puede, en este caso, también transitar arriba. Acá vemos, por ejemplo, una instalación en una losa, que se puede instalar sin ningún problema, y las distancias que vamos a ver a continuación, que tenemos que tener en cuenta desde el colector hasta la bomba de filtro. Acá vemos este programador, que es el Microsol, que es ideal para el funcionamiento del EcoPool y que es de primera calidad, ¿sí? Estamos hablando de uno de los mejores del mercado y que tiene varias funciones también para modificar el funcionamiento y acoplarlo, y también en el caso de días de enero, por ejemplo, donde hay mucha temperatura, te da la posibilidad también de cortar, si querés, temporalmente el climatizador y dejarla a la temperatura de la pileta que deseas. Una vez que vuelve a enfriarse un poquito, lo accionás a tu gusto y sigue funcionando. También tenemos accesorios para instalarlo sobre techo de tejas, no hay ningún problema, y también sobre chapa, ¿sí? Que también tiene muy buena instalación porque la chapa al calentarse también transmite muy buena energía térmica al climatizador. En estos casos también vimos antes el tema del EPDM y también, dependiendo del tipo de techos, en nuestro departamento de ingeniería evaluamos con información de cada proyecto cuál de los dos climatizadores utilizar y por lo tanto darle la mejor solución a cada cliente. Acá tenemos los datos que necesitamos, ¿sí? Para poder dimensionar a medida cada proyecto de climatización de piletas, y es información que realmente necesitamos saber en detalle. Esto no tarda más de 5 o 10 minutos de pasarnos este relevamiento, que son fotos y medidas solamente, y con esta información nosotros podemos dimensionar a medida para cada uno de los clientes, para cada necesidad. Por ejemplo, tenemos la foto de los techos, que es fundamental. Acá vemos en la imagen, por ejemplo, que tenemos una columna, una chimenea. Esto es importante saberlo, porque si nosotros estamos tomando la superficie del techo en relación al espejo de agua de la pileta, necesitamos por lo menos el 80% en el techo del espejo de agua, es decir, del ancho y el largo de la pileta. Si nosotros tenemos un obstáculo, lo tenemos que saber antes de ir a la instalación. Por lo tanto, esta foto de relevamiento también del detalle de los techos es fundamental. Después, fotos y medida de la pileta, estamos hablando del ancho y del largo, que sería el espejo de agua, y también la profundidad, porque tenemos que saber si también el caudal que tiene la pileta puede llegar a una temperatura buena o no. Generalmente el promedio de la profundidad es de 1,50 m, 1,60 m para todas las piletas, pero hay piletas a medida que por ahí la hicieron muy profunda, y en ese caso sería muy importante saberlo también. El acceso al techo. El acceso al techo es fundamental para el momento de la instalación. Si bien con la información podemos dimensionar a medida el climatizador, vamos a instalar, y si no tenemos el acceso al techo, cómo se puede subir, hay veces que es muy fácil y otras veces se puede complicar, entonces lo tenemos que saber de entrada, es otro de los datos importantes a saber. Foto de la cabina de la bomba de filtro. Acá estamos hablando de la famosa tortuguita, o la cabina, la caja donde está el filtro, la bomba de la pileta con el filtro de arena. Eso es una foto, y también la foto de la bomba, que necesitamos saber las características técnicas, es decir, la potencia de la bomba, la marca, y con esa información también vamos a saber, entre otras cosas, si tiene la fuerza suficiente para subir el agua al techo y bajarla caliente. Fotos panorámicas que nos van a dar información de cómo va a ser el recorrido también desde el techo a la bomba de filtro, y después también las medidas tanto del techo como también la bajada por la pared, ¿sí? Van a ser solo 2 caños
bajan los dos caños paralelos y van a la bomba de filtro. Estamos hablando de una instalación que realmente es muy sencilla. Estamos hablando del colector en el techo, es un caño de subida y de bajada, uno frío y uno caliente, y de ahí se conectan directamente a la bomba de filtro. Prácticamente el impacto visual es mínimo, solo está el colector en el techo y después se conecta a la bomba de la pileta, ¿sí? Adentro de la pileta no queda nada. Bueno, vamos a comenzar con el climatizador de piletas eléctrico, ¿sí? Como les comentaba, también de energías renovables, de energías limpias, porque consume muy poca electricidad, ¿sí? Acá lo vemos, es el único climatizador de pileta de piscina de mercado sin uso de gas, con un consumo de hasta 8 veces menos que un equipo tradicional. Acá tenemos el modelo, por ejemplo, el Eco 48, que se recomienda para piscinas de hasta 48 metros cuadrados, pero también podemos ver el uso también en un poco más de superficie, no hay problema. Cada metro cuadrado que tenemos del espejo de agua, vamos viendo distintos modelos de bombas de aerotermia. Ahora vamos a ver por qué esta eficiencia, este consumo de 8 veces menos, está comprobado y tenemos los datos, es también por el coeficiente de rendimiento que vamos a ver ahora a continuación, que es fundamental para entender cómo es el consumo, el ahorro que tenemos en este sistema aerotérmico. Bueno, el principio de funcionamiento es lo mismo que un circuito frigorífico, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de un aire acondicionado, el circuito de la heladera para refrigerar los alimentos. El concepto es muy básico, es muy simple. Tenemos una parte que capta la energía, es decir, absorbe la energía. El compresor hace que esa energía sea transmitida a la parte que la disipa y esta la disipa al exterior. Por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, un aire acondicionado, él tiene un sector donde absorbe la energía del ambiente, gracias al compresor la pasa a la otra unidad que la disipa al exterior. En este caso vamos a ver cómo un funcionamiento de un aire acondicionado se relaciona con la climatización de esta pileta, porque todo este aire caliente que el aire acondicionado, por ejemplo, envía al exterior, al aire, afuera de la casa, del edificio, esto iría a la pileta. Por lo tanto, todo ese calor que tomamos del aire lo pasamos directamente al interior de la pileta. El circuito, por ejemplo, si lo podemos describir rápidamente como el funcionamiento de una heladera. Tenemos la parte también del captador, que está en el techo, en las partes laterales de la heladera, absorbe la energía de los alimentos, gracias al compresor que tenemos, hace circular ese calor que va tomando y lo disipa por la parte posterior, la parte de atrás de la heladera, hacia el aire. Por eso es recomendado dejar separada la heladera, ¿sí?, de la pared, para que el aire caliente que va disipando, toda esa temperatura que saca de los alimentos, realmente pueda circular bien y no perjudicar al sistema. Volvemos al mismo principio, absorbe energía, la bomba de calor, en este caso absorbe la energía de calor del aire y la introduce a la pileta. En el verano tengan en cuenta que tenemos mucho más temperatura que en invierno. Si en invierno es una bomba de calor eficiente, en verano es mucho más. Si ya tenemos, por ejemplo, 15 o 20 grados, ahora vamos a ver lo que es el COP, y te genera una buena climatización, en verano, al subir mucho más la temperatura del aire, la transmisión de energía térmica para la pileta es muy rápida y muy eficiente. Acá tenemos el circuito, por ejemplo, hidráulico, el circuito que tiene la bomba de calor aerotérmica. Es muy similar a lo que vimos con la EcoPool. Esta es una bomba que se coloca al lado de la bomba de filtro y por lo tanto no tiene colectores en el techo, es otro tipo de sistema, ¿sí? No tiene paneles. Acá, por ejemplo, tomamos el agua de la pileta, gracias a la bomba es impulsada, en este caso volvería a la pileta, pero nosotros incidimos en esta parte, hacemos una conexión que pasa por la bomba aerotérmica y la bomba de calor, dependiendo la temperatura que nosotros, acá tenemos el display, tiene botones para poder subir y bajar la temperatura, elegimos el promedio que se recomienda es 28 grados, pero uno lo puede subir a 29, 30, 31, 32, o más temperatura, obviamente forzando un poquito más a la bomba, pero te da la posibilidad también, en ciertos casos, si querés, de subir la temperatura y tener agua más caliente todavía. Con este retorno vuelve el agua caliente a la pileta y la sigue calentando hasta la temperatura que te dice el display. Es decir, si nosotros ponemos 28 grados, la bomba de calor va a seguir trabajando hasta alcanzar esta temperatura y después entra en un rango
de temperatura estable para mantener a muy bajo consumo esa temperatura que nosotros le pedimos. Si volvemos a subir de 28, por ejemplo, a 30 grados, la bomba comienza a trabajar para calentar rápidamente la pileta. Cuando llega a 30 grados, vuelve a ese estado de conservación de esa temperatura. Bueno, ahora Leo les va a comentar las características principales de la bomba aerotérmica. Así que, Leo. Bien, perfecto. Genial, Fran, la explicación. La realidad, la bomba aerotérmica como característica principal es, primero, el no uso de gas, ¿sí? Que realmente hoy en día llevar desde la casa a una persona que no tenía la pileta hecha y la quiera climatizar, llevar desde la casa la red de gas hacia la pileta es algo problemático, complicado, ¿sí? Más que nada por tendido de cañerías y demás. Segundo, este tipo de unidades son monofásicas o trifásicas, ¿sí? Muchas casetas de bombas, la gran mayoría tienen todo monofásico. En ese caso de elegir que el equipo sea trifásico, lo único que hay que hacer es tender, o sea, hacer un tendido de la red trifásica del tablero hacia la bomba de pileta y nada más. Si la instalación es muy sencilla, va al lado tranquilamente del cuadro de bomba, ¿sí? Por ende, ahí lo que hacemos es recortar gastos en cañerías y demás, ¿sí? Porque lo único que se hace es prácticamente de la bomba a la caseta, la conexión, un bypass, ¿sí? Sencillo como eso, y no hace falta mucha intervención en cañerías. Después, obviamente, lo que tiene de bueno y la versatilidad de esto, que de repente la bomba de calor se puede aplicar ya sea para spa, clubes, obviamente piscinas residenciales, comerciales, deportivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son equipos sumamente eficientes que si bien de repente, no quiere decir que el otro sistema no lo sea, sino que de repente, al ser tan eficientes, pueden elevar la temperatura en días nublados y demás. Bien, por ende, se puede usar tranquilamente para este tipo de ocasiones que, bueno, en muchos lugares, como ser clubes y demás, necesitan la pileta permanentemente climatizada todo el año, se aprovechan con cerramientos y demás para no solamente extender la temporada, sino para poder usarla en temporada invernal también. Leo, sobre esta imagen, por ejemplo, Sí. Es importante también el tema del cerramiento, que los clientes que puedan tener una pileta ya con un cerramiento o tengan la posibilidad y las ganas de cerrarla, también, aparte de la bomba de calor, podemos agregarle deshumificadores para sacar la humedad del aire y también el aroma, por ejemplo, a cloro, generando un ambiente aún más de mayor confort también. Exacto, perfecta la aclaración. Sí, la realidad es que cuando uno tiene una pileta cerrada, obviamente, y la está climatizando, lo que sucede es que obviamente hay una evaporación, ¿sí? Y en esa evaporación se evaporan cloros. ¿Qué pasa? Con esos deshumificadores lo que se busca es que justamente el ambiente donde uno está cerrado, ¿sí? No sea sofocante y aparte, obviamente, los gases clorhídricos son nocivos para la salud. ¿Bien? Así que perfecto el punto de aclaración, Fran. Buenísimo. Bien. Con respecto a lo que es eficiencia energética, como dijo Fran al comienzo de la charla, se considera justamente un equipo relativamente renovable, o sea, o de energías renovables, por la alta eficiencia que tiene. ¿Sí? Él ahora va a explicar bien lo que es el COP, el coeficiente of performance, que es justamente entregarle una energía al equipo y que ese equipo pueda duplicar o triplicar esa energía. Bien, por ende, el costo inicial sería bajo, que sería el costo de entrega. ¿Sí? Después, los compresores, obviamente, que traen este tipo de sistemas, ¿sí? Son compresores en muchos casos scroll, ¿sí? Son de última generación, y lo que tiene, por ejemplo, que la gran mayoría trae los controladores digitales de temperatura, ¿sí? Que le permiten jugar hasta con un grado de diferencia, donde el controlador y la bomba detectan que la pileta bajó 1 grado de la temperatura de seteo,
¿sí? Automáticamente enciende y en un periodo muy corto, ¿sí? Eleva ese grado faltante, siempre teniendo en cuenta el seteo que ponga el cliente. Bien, suele climatizar, ¿sí? Para que se den una idea, bueno, acá en el display está mostrando, ¿sí? Que el agua está entrando en 25 grados y saliendo en 29. Bien, eso depende mucho, obviamente, también de la temperatura exterior. En pleno verano puede entrar en 25 y estar saliendo en 31, 32. ¿Por qué? Porque el COP es mayor. ¿Sí? Así que eso, la verdad que el controlador digital que tiene este tipo de bombas es sumamente claro. Bueno, pasamos entonces a lo que es el COP. ¿Qué es el COP? Es el coeficiente de rendimiento, es un coeficiente energético, ¿no? Para entenderlo, por ejemplo, tenemos este simple esquema, se basa en, por ejemplo, utilizar cada kilowatt que tomamos, cada kilovatio que tomamos de la red, nosotros lo podemos multiplicar en este producto, en esta bomba aerotérmica, y transmitir más cantidad de energía a la pileta. Por ejemplo, tomando en cuenta de una caldera a gas, ¿sí? Son eficientes, pero también tienen un gasto y un consumo que también libera gases al ambiente, y a la misma vez el COP termina siendo de 0,9. ¿Qué quiere decir? Tomamos 1 kilowatt pasando la conversión de metros cúbicos, ¿no? Pasamos este kilowatt por la caldera a gas, se desperdicia un 0,1 en gases del COP, en vez de entregar 1, entrega 0,9. Si lo comparamos, por ejemplo, acá tenemos una caldera eléctrica de una piscina, esto tiene una resistencia interna, pasa el agua, la calienta y la pasa a la piscina, tenemos la conversión de por cada kilowatt que tomamos de la red, el sistema no multiplica esa energía, por lo tanto también termina entregando 1 kilowatt. Es 1 kilowatt tomado de la red y 1 kilowatt que ingresa a la piscina. En cambio, el COP que tenemos en las bombas de aerotermia depende también de la temperatura que tenemos en el aire. Si nosotros tomamos 1 kilowatt, por ejemplo, fines de invierno, en el momento que estamos ahora, y lo pasamos a una temperatura ambiente alrededor de 18, 20 grados, el COP es la multiplicación por 6, ¿sí? El coeficiente se va a 6. Por lo tanto, solo con 20 grados ya estamos en un COP de 6 para climatizar y calentar la pileta. Si tomamos una temperatura aproximada de 35 grados en verano, ambiente, es decir, tenemos más energía calórica en el aire, por lo tanto, la bomba de calor que absorbe esa temperatura, ese aire, lo multiplica en la forma energética y vuelve mayor temperatura a la pileta, ya estamos hablando de un COP de 11, de entre 10 y 11 puntos. Por lo tanto, en los meses que queremos disfrutar la pileta en verano y calefaccionarla, la eficiencia de la máquina es realmente muy importante. ¿Y qué quiere decir este COP de 6 que estamos viendo con temperatura más baja? Es que también nos sirve climatizarla anualmente. Si la temperatura del aire es menor y estamos cerca de 20 grados o menos, igual nos va a generar una eficiencia muy buena para climatizar la pileta también en invierno. Obviamente, en ese caso tendríamos que tener un cerramiento de la pileta. La bomba de calor también te funciona con temperaturas muy bajas, ¿sí? Con temperaturas bajo cero igual genera una ampliación del COP, pero obviamente, como estamos viendo, bastante menor. Lo que sí, como estamos viendo, de ampliar la temporada de climatizar la pileta y disfrutar el verano a 5 meses, con esta bomba aerotérmica podemos tener hasta en días nublados, días de poco sol, una temperatura muy agradable con un muy bajo consumo eléctrico. Otra de las posibilidades que te brinda esta tecnología, estamos hablando de una tecnología de la mejor calidad que hay en el mercado, ¿sí? Tanto en Europa como ahora en Argentina se está desarrollando cada vez a mayor velocidad. Te viene también con la posibilidad de agregar esta función teniendo un producto adicional que es optativo, que se llama B-Color. Podemos combinarlo en un tablerito de la casa para visualizar la temperatura de la pileta y poder subirla y bajarla, y también te viene la posibilidad de conectar la aplicación al celular. Entonces, estando al lado de la pileta o en el interior de la casa, directamente con el teléfono podemos regular la temperatura
de la piscina, es decir, modificar la temperatura de la bomba de calor en forma remota. La verdad es un chiche adicional, pero también está bueno saberlo porque genera un adicional también al sistema. Bien. Con respecto a los beneficios, obviamente los beneficios son muchos, acá resaltamos los principales. En ambos sistemas lo bueno es que no utilizamos ningún tipo de instalación de gas, ¿sí? El bajo consumo energético en ambos sistemas se aplican a lo mismo por el simple hecho de que uno no utiliza para calentar el agua, no utiliza ningún tipo de insumo, por decirlo, gas o electricidad, ¿sí? Y de repente el sistema de aerotermia utiliza muy poco en comparación de otro tipo de sistemas. El mínimo mantenimiento, la realidad es que ambos sistemas lo aplican por el simple hecho de que el sistema de Copul o Texol, ¿sí? De EPDM o Texol, la realidad lo único que hay que tenerlos es libre de sombra y de repente que no se les junten hojas y demás, cosa que eso les permita si no recibir los rayos UV del sol. Con respecto a la bomba de calor, ¿sí? La bomba de aerotermia es exactamente a una unidad de aire acondicionado. El mantenimiento que lleva en sí es, toda unidad de aire acondicionado tiene un filtro, ¿sí? Es la limpieza de ese filtro. Bien, por ende, no requiere un mantenimiento de un técnico especializado con respecto a eso. Ambos tienen en común que son instalaciones, se pueden aplicar tanto en instalaciones residenciales como comerciales. ¿Contribuyen al medio ambiente? Sí, ambos, porque ninguno justamente hacen combustión. ¿Sí? Al no haber combustión, ninguno de los dos hacen emisión de CO2. Y en ambos casos extendemos la temporada de verano y no solamente eso, sino que de repente con ciertos parámetros como ser en los cerramientos y demás, podemos hacer también uso de la pileta en épocas invernales. ¿Sí? Salvo lo que es el sistema de Copul, que de repente al no tener insolación, ¿sí? No podríamos usarlo en la parte invernal. Ahora, los beneficios de la climatización de la piscina son varios también, ¿sí? Primero que, bueno, se trata de energías renovables, ¿sí? Acá en este caso de la bomba aerotermia aprovechamos el calor mismo del aire para generar, ¿sí? El COP del que hablaba Fran y poder sacarle un rinde mucho más grande a una bomba de calor sin utilizar tanto consumo de energía. Y con respecto al sistema de Copul, ¿sí? Aprovechamos el sol. Bien, por ende, ambos sistemas son energías limpias y no producen combustión alguna. Ninguno de los dos sistemas utiliza gas, que era lo que veníamos hablando. El consumo eléctrico es el mínimo. ¿Sí? En el caso de la Ecopool, ¿sí? Lo que tenemos es únicamente el uso de la bomba. Bien, y en ambos casos lo que estamos haciendo es aprovechar para la climatización de la pileta, ¿sí? Horas de filtrado. Todos sabemos que en toda pileta necesitamos en verano 4 o 5 horas de filtrado. Bueno, de repente, usando el sistema de climatización, ¿sí? Y otorgando obviamente también horas de filtrado, ahí lo que estamos haciendo es, con el mismo uso de la bomba, lo que sería un poquitito lo que es eficiencia energética, lo que llamamos eficiencia energética. Y ambos sistemas tienen mínimo mantenimiento. Ahora, preguntas frecuentes, ¿sí? El caso de la aerotermia. La realidad es que, ¿por qué no es conocida la aerotermia? Primero que es una tecnología muy nueva, ¿sí? Esto hace muy poco que está llegando en sí a la Argentina. En Europa o ciudades como Dubái, sí, ya se construyen edificios directamente con aerotermia o geotermia, que son otro tipo de tecnología también, lo que es la geotermia, ¿no? Pero en sí trabajan, son bombas de calor que trabajan con los mismos principios. Bien, a nosotros nos llega, como todo, un poquito más tarde, ¿sí? Por ende, ese es el principio en sí del por qué no conocemos tanto lo que es el sistema de aerotermia para lo que es climatización. Ahora, en el caso del Ecopool, ¿sí? Que sería el otro slide, Fran. A ver, se ¿Se trabó? trabó, a ver un segundo, ahí está.
Bueno, en el caso del Ecopool, ¿sí? Otra de las preguntas frecuentes es, bueno, ¿por qué elegir de repente el sistema de Ecopool? Por el simple hecho de que ahí directamente no vamos a tener mayor insumo, ¿sí? O un costo agregado a nuestra factura, directamente. Si bien la bomba de calor tiene muy poco costo, ¿sí? Que incrementa la factura, es como un aire acondicionado, por decirlo así. El sistema de Ecopool, como es un sistema de filtrado y demás, es la bomba que es de 0,75 en la gran mayoría de los casos, 0,75 HT. ¿Sí? Es un sistema muy económico porque no utilizamos ningún tipo de energía para la climatización, salvo la del sol. Valores, que por ahí hace un ratito leí una pregunta, después Fran, cuando terminemos, en realidad cuando terminemos vamos a responder las preguntas que surjan, ¿sí? El sistema de pool control en valores, más o menos estamos en $162 por metro cuadrado, ¿sí? Esto lo sacamos más o menos de una pileta de 10x40 y ahí sacamos el costo. Obviamente son números aproximados, todo depende, ¿sí? De ubicación y demás. Y en el caso del Ecopool estamos hablando de unos $110, $115 el metro cuadrado. Un dato que se nos pasó un poquitito por arriba, que nosotros al momento de realizar una cotización, vieron que en uno de los slides, Fran explicó qué cosas son las que necesitamos para poder hacer un presupuesto a detalle. Nosotros en esos presupuestos solemos pedir el domicilio exacto. ¿Por qué? Porque lo que solemos hacer en estos casos es, como dependemos de la insolación, ¿sí? Poner el domicilio, la dirección, en un sistema de geolocalización para ver si tenemos sombras. A veces uno dice, no, el techo le da todo el tiempo el sol. Sí, pero nosotros evaluamos desde septiembre, octubre, hasta marzo, abril, ¿sí? Y podemos justamente ver el recorrido del sol en los diferentes meses del año, en los diferentes estadios del año, ¿sí? Y en base a eso ver si de repente hay alguna sombra, por ejemplo, como decía Fran, de la chimenea, que le pueda proyectar una sombra sobre el sistema de Ecopool y le saque el rinde. Bien, eso es un dato importante que nos faltó justamente poner ahí en los datos que pedimos para realizar las cotizaciones. Perfecto. Y un comentario antes que pasemos a las respuestas. Es fundamental saber que tanto el Ecopool como también la tecnología aerotérmica para climatizar la pileta nos brinda la posibilidad de instalar este climatizador de energías limpias, de energías renovables en todos los hogares, en todas las casas, es decir, en todas las piletas, si se puede con energía solar o en el caso si hay problemas de muchos árboles o por ejemplo, tenemos edificios, viviendas altas alrededor y nos da sombra, si no podemos poner la Ecopool, la bomba aerotérmica se puede poner también en cualquier tipo de piscina. Así que tanto cualquiera de los dos sistemas se puede ver la posibilidad de utilizar la energía del sol o también un consumo de eléctrico muy bajo en la bomba de aerotérmica. Muy bien. Bien, yendo un poquitito a las preguntas, bueno, el primero que preguntó fue Gabriel, ¿sí? Gabriel nos pregunta, un segundito porque lo busco, a ver. ¿Qué relación de superficie hay entre el techo a usar y la pileta? La relación de superficie en sí, nosotros tratamos de que el colector solar, ¿sí? Tenga un 80%, ¿sí? De los metros cuadrados que tiene de la superficie del espejo de agua. ¿Bien? O sea, se calcula que el colector tenga un 80% de la superficie del espejo de agua. No sé, Fran, si querés seguir con la siguiente. Bueno, el tema del consumo, estamos desarrollando una tabla para poder compararla también con la caldera a gas, por ejemplo, que es la tecnología que se usa bastante en cantidad, y en la cual
el consumo, como sabemos, es muy alto en forma mensual, el consumo de gas para climatizar una pileta es altísimo y el mantenimiento que tenemos que hacer año a año también es un costo adicional que estos sistemas no lo tienen. Estamos haciendo una tabla para poder brindarle a los clientes la relación del consumo, así que si están interesados nos pueden dejar su contacto, su mail y se la podemos enviar en los próximos días. Después, Bueno, bien. Abraham Rodríguez, ahí voy yo con esa, Fran. A ver, estás preguntando si los paneles EPDM pueden instalarse directamente apoyados sobre membrana. La respuesta es sí, no hay ningún problema. A ver, los colectores solares no tienen pérdida de agua y demás. De hecho, sobre cualquier superficie que lo apoyemos, ya sea techo de teja, chapa o losa con membrana, si la realidad es que eso no tiene movimiento, bien, el colector se instala tranquilamente sobre un techo con membrana y de hecho hasta va a favorecer que el lugar esté más fresco, o sea, la losa esté más fresca o el techo de chapa esté más fresco, ¿sí? ¿Por qué? Porque los rayos UV no van a dar directamente a cualquier tipo de superficie, sino que van a estar dando directamente a este panel, a este colector. ¿Bien? Exacto. Acá Abel nos pregunta, ¿el agua de retorno en pleno verano puede degradar o reducir la vida útil del sistema de filtrado? No, porque no es una temperatura muy elevada, por lo tanto, al ingresar en la pileta, la vida útil del sistema también es de muchos años, estamos hablando de más de 10 años, por lo tanto, es un sistema que trabaja parejo, es un sistema simple y que climatiza siempre en un rango de 25 a 30 grados, no es que va a tener picos. Y acá, por ejemplo, Sergio que nos pregunta, si colocas el doble de colectores en el techo, ¿calienta más el climatizador? No, porque si bien podemos pasar de una superficie, un espejo de agua de 80% en el colector o 90%, en ciertos casos sí va a aportar un poco más, pero cuando ya nos pasamos de esa superficie, el climatizador, digamos, se dimensiona mucho más en superficie, pero el aporte térmico a la pileta va a ser mínimo, así que tampoco lo recomendamos. Lo que aconsejamos es esta superficie que hacemos el estudio de cada caso particular y que sí te lleva en ese rango, dependiendo la irradiación solar diaria, entre 25 a 30 grados, pero no agregando más superficie del colector arriba del techo vas a tener mayor superficie, perdón, mayor temperatura, ¿no? Bien. Francisco Alegre, acá pregunta, con una bomba Vulcano de 0,75 HP, ¿puede instalar en un techo que está en un segundo piso de una casa? Sí, un sistema de copul. La realidad es que una casa que tiene 2 pisos, calculamos 3 y 3 son 6. Sí, una bomba de 0,75 HP rompe, ¿sí? O sea, no hay ningún problema, rompe la altura que tiene que subir. ¿Sí? Una bomba de 0,50 ya estamos un poco más justo, igual hay que hacer el cálculo, siempre cuando nosotros pedimos para poder cotizar, preguntamos de cuánto es la bomba, ¿sí? Para hacer ese cálculo. Hay una tabla en la cual se hace el cálculo, ¿sí? Pero con una bomba de 0,75 HP, los 6 metros los puedes subir. Hay que ver qué recorrido también tenés de la caseta de la bomba al punto de subida, pero sí, vas a estar bien con una bomba de 75. En el caso que el estudio te mande una bomba de un caballo, en ese caso, antes de hacer la instalación, nosotros hacemos el estudio y ahí en ese caso avisamos al cliente si la potencia de la bomba ya instalada no alcanza y bueno, el cliente decide si cambia la bomba o vemos alguna alternativa al sistema. Exacto. ¿Funciona como los paneles teniendo en cuenta la inclinación de los rayos del sol o solo por la temperatura ambiente? Mirá, la inclinación realmente tiene mucha incidencia en los sistemas fotovoltaicos que trabajan con el espectro de la luz visible. Por lo tanto, el ángulo en los paneles solares incide mucho. El climatizador incide menos, no tiene tanta importancia la inclinación, siempre y cuando se trate de colocar mirando hacia el norte y libre de sombras. ¿Sí? Pero al absorber la radiación solar no incide tanto como el panel fotovoltaico, así que podemos jugar un poquito más. En ese caso, igual vamos viendo la naturaleza de cada uno de los techos, la inclinación, la orientación y la superficie, y ahí hacemos los cálculos para cada caso particular y tenemos la posibilidad de instalarlo o no, y muchas veces le decimos a los clientes
que realmente se complica la instalación porque no da la superficie o por algún detalle técnico y realmente vemos la posibilidad de otra tecnología o ver otro tipo de solución. Pero en la mayoría de los casos, estamos hablando más del 90% de los casos, no hay ningún problema en hacer estas instalaciones. Bien, acá Francisco pregunta, Francisco Alegre, si ya está disponible la aerotermia. Sí, la aerotermia ya está disponible, hemos hecho varias instalaciones y la verdad, les soy franco, hay muchos clientes que me han mandado mensajes a las 2 de la mañana diciendo qué lindo que la estoy pasando. La realidad es esa, chicos. Sí, la aerotermia ya está disponible. Sí, y encima hace un cambio muy importante por el sistema también de confort de poder elegir la temperatura. No solo consume muy poco, sino te da la posibilidad de elegir la temperatura y llevar la pileta, por ejemplo, si tenés evento y querés tener una temperatura mayor a lo normal, o la usás a 26 grados, por ejemplo, para nadar. Hay gente que le encanta usar la piscina para nadar solamente o hacer ejercicio. Ahí tenés que bajar la temperatura porque si no te empezás a deshidratar haciendo mucho ejercicio. Entonces, para nadar, por ejemplo, se aconseja 25 o 26 grados, y si es para disfrutar la pileta, 28. En el caso de que querés tener la pileta más grande, la podés subir a 30, 31, 32, y la bomba lo va a hacer. Por lo tanto, también te da esta posibilidad de confort de elevar la temperatura en el momento que uno quiera. Bien, acá Eduardo San Martín pregunta si se recomienda, a ver, justo se me fue, Eduardo San Martín, si se recomienda separar el sistema EcoPool del sistema del filtrado con una bomba dedicada. La verdad, no es necesario, Eduardo, ni tampoco es recomendable. Justamente, haciendo un poquitito lo que es eficiencia energética, podemos aprovechar las horas de climatización con la de filtrado, ¿sí? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer tranquilamente. Puedes poner una bomba dedicada para este sistema, ¿sí? Y seguirte manejando con el cuadro de bomba actual de tu pileta. Eso no hay ningún inconveniente. Como poder, sí, se puede. Es una de las formas de instalación. Se pueden poner dos bombas en paralelo. O sea, hay un montón de formas de instalarlo. Sí, pero la verdad, lo ideal siempre se recomienda que el agua hacia paneles, ¿sí? Hacia el colector, vaya filtrada. ¿Bien? Bien, acá Sergio, por ejemplo, Sergio Lines nos consulta, ¿mejor caucho o polipropileno y la vida útil que tienen? En verdad, en los dos sistemas, el EPDM o el polipropileno, en la calidad de transmisión de temperatura son muy buenos los dos, son muy parejos. Lo que hacemos es, dependiendo de la superficie y el tipo de techo que tiene el cliente, hacemos un estudio para ver cuál de los dos sistemas es más aconsejable para ese tipo de techo, más que nada. Pero el funcionamiento es el mismo, tiene el mismo circuito y cambia un poco estéticamente y en la materialidad, pero el rendimiento es prácticamente el mismo. Bueno, acá nos dejan los mails, que con gusto les vamos a pasar la información. Héctor nos consulta, ¿el equipo de aerotermia se puede instalar al lado de un equipo de aire acondicionado? Bueno, el equipo de aerotermia, como dijo Leo, la aerotermia la podemos utilizar para climatizar toda una casa, ¿sí? Nos puede refrigerar la casa en verano, nos puede calefaccionar la casa en invierno, con losa radiante, radiadores, sistema de fan coils, y el agua caliente sanitaria. Podemos hacer con aerotermia 4 soluciones en una. Acá estamos viendo la parte puntualmente de climatizar la pileta, pero si queremos utilizar la aerotermia, obviamente, para refrigerar el ambiente, obviamente lo podemos hacer y se estudia cada caso en particular. Podemos utilizar la aerotermia desde una obra que está comenzando, un proyecto, a una casa con muchos años de funcionamiento y se acopla perfectamente a un sistema de losa radiante y radiador. Sí, totalmente. Hay muchos clientes que de repente dicen, no, mirá, la verdad se me rompió la caldera, no quiero saber más, en la segunda que cambio, pone una bomba de aerotermia para lo que es la parte de la losa radiante y se olvidó. Sí, la realidad es que sí, se puede aplicar a algo de cero o algo ya construido. Sí, en este caso puntual, este webinar, estamos hablando de climatización de pileta, los podemos invitar o obviamente si van siguiendo a Sustentator, van a ver que va a haber webinars, ¿sí? Con respecto a aerotermia y geotermia aplicados a casas. Sí, y también la aerotermia se puede llegar al caso, en el caso que uno tenga un climatizador EcoPool instalado y quiere
acoplar un sistema aerotérmico por subir la temperatura, etcétera, se puede acoplar tranquilamente también, es opcional, y obviamente en ese caso tendría muy bajo consumo térmico. Bueno, los que nos están pidiendo información por mail, quédense tranquilos, se la vamos a pasar, después nos quedamos con las consultas, le dejamos también la placa para que nos puedan enviar también más consultas si lo desean. Se puede instalar obviamente en cualquier lado. Acá nos pregunta Andrea si se puede instalar en la Patagonia. Tranquilamente en cualquier lugar del país. Si les interesa también el sistema aerotérmico, hay una pequeña variación sobre el sistema geotérmico, que es utilizar en vez de la energía del aire, la energía almacenada en la tierra, a unos 50-70 metros de profundidad. Por lo tanto, también se puede utilizar la geotermia para climatizar una casa, las famosas 4 soluciones en una, como también la pileta. En el caso de todo lo que es el agua sanitaria también. Exacto, también con el agua caliente sanitaria. En el caso de la pileta, la geotermia se aconseja cuando tenés una pileta climatizada anualmente. ¿Por qué? Porque como la temperatura de la Tierra es constante todo el año, entre 15 y 20 grados, te potencia esa temperatura constante y no el aire que va cambiando. Por lo tanto, es fundamental para tener una instalación en invierno, donde la temperatura que absorbe la bomba es constante a unos 20 grados y transmite una muy buena y eficiente calidad térmica a la pileta durante todo el año. En ese caso, si les interesa, se pueden ver situaciones de climatización anual de piscinas con geotermia, que es muy similar a estos productos aerotérmicos. Sergio, ¿se puede colocar teniendo la caldera actual? Sí, se puede. Bueno, te dejo, Leo. No, está bien, no. Lo que decía, veo que hay muchos mails, mucha gente pidiendo que le mandemos información, así que se queden tranquilos que sí, se la vamos a enviar. Y no sé cuál es la pregunta que vos tenías, Fran. No, acá que dice si se puede conectar con un sistema de caldera actual, obviamente se pueden aprovechar las instalaciones y se puede colocar la bomba de calor aerotérmica en las instalaciones, aprovechando las instalaciones de la caldera. Después, la vida útil, nos pregunta Juan de la bomba de calor de 10 años, la bomba de calor en un uso parejo te puede durar más de 30 años de vida útil. Exacto. ¿Sí? Ahí hay un punto fundamental, Fran, que es, por ejemplo, las bombas de calor, nuestras bombas de calor tienen intercambiador de placa de titanio. Exacto. ¿Bien? El intercambiador de placa de titanio hace que obviamente no se corrosione, de hecho, los aditivos que le pone uno a la pileta, que justamente no desgasten ese intercambiador de placa. A diferencia de una caldera a gas, la caldera a gas lo que tiene que usted lo usó en la temporada, ¿sí? Como todo quemador, cuando se dejó de usar, el quemador se empieza a oxidar. Y ahí después vienen los problemas de los service de esa caldera, ¿sí? No pasa en este caso con los intercambiadores de placa de una bomba de aerotermia. Bien, acá Eduardo, por ejemplo, nos consulta sobre el equipo de aerotermia más pequeño para un espejo de agua o pileta se recomienda. La Eco 24 es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque si la pileta igual es muy chiquita, el consumo que va a tener la bomba es mínimo. Entonces, por más que te permita tener hasta una pileta de 24 metros cuadrados, si es chica, se puede colocar esta Eco 24 y el consumo energético que va a tener la bomba de calor para climatizarla, una que la climatiza en forma muy rápida y la otra el consumo energético es muy bajo, porque es muy eficiente el sistema. Así que en lo que es el gasto en la factura de luz, realmente el consumo de climatizar una pileta con aerotermia, con una Eco 24, por más que sea una pileta muy chica, es muy bajo el consumo energético. Sí, es como decir, bueno, lo comparo con un aire acondicionado de 2.500 frigorías, o sea, es poco el consumo que tiene, ¿sí? Tiene su tope máximo, a máxima potencia, la bomba trabajando a 3 kWh, o sea, no es mucho, no es nada. Perfecto. Gastón, por ejemplo, nos consulta, ¿el sistema de bomba de calor se podría utilizar para calefacción central en invierno en vez de usarla para la pileta? Bueno, lo decíamos recién, tanto el sistema aerotérmico como los geotérmicos sirven para calefaccionar, refrigerar y el agua caliente sanitaria a las casas, así que sin ningún problema.
En este caso estamos hablando solo de la bomba para la pileta, pero obviamente podemos ver la necesidad puntual de cada cliente y podemos hacer un sistema integral, de 3 soluciones en uno, 4 soluciones en una, así que no hay ningún problema. Bueno, consumos en kilowatt acá, pregunta Fabián, ya más o menos le dijimos, una Eco 24 tiene 3 kilowatts de consumo, ¿sí? 3 kilowatt-hora, y la Eco 48, que es una bomba ya para pileta, tranquilamente de 10 por 4, ¿sí? Tiene un consumo de 5 kilowatt-horas. Bien, la forma, nos pregunta Tito ¿cómo son las formas de pago? Bueno, nosotros trabajamos con transferencia bancaria, ¿sí? O en la hora 12, hora 18, se pueden comprar cualquiera de los 2 climatizadores con la instalación incluida en 12 cuotas fijas o 18 cuotas fijas, con hora 12 a hora 18. Eddie Morales nos consulta en qué me debo fijar para calentar unos 40 metros cúbicos. Bueno, eso nosotros lo tenemos en tablas, podemos sacar esa información. Habla sobre los BTU o los kilowatts, es un poquitito más técnico. Exactamente. Así que si le interesa tener información particular, en vez de decirla en el aire, se la podemos pasar en forma detallada por mail o por WhatsApp si lo necesita. Perfecto. Bueno, espero toda la información que puedan enviarme. Fabián, ¿qué consumo mensual en kilowatt aproximadamente tiene la bomba de calor? Obvio. Bueno, eso depende también del uso que le des. Eso, el uso que le dé cada cliente, depende de la bomba, tiene distintos tipos de potencia y el uso que le dé tanto diariamente, mensualmente y a la temperatura que le agregue. Pero nosotros tomamos el proyecto particular de cada consulta, de cada cliente, analizamos el tipo de uso que le quiere dar, si es que quiere usarla para nadar, para disfrutar con la familia o para otro uso, y ahí estudiamos también el tipo de bomba que va a necesitar y obviamente el consumo que va a hacer dicha bomba. Así que bueno, si tienen consultas, les dejamos ambos mails. Dejale, si querés, un poquitito la placa, Fran, si los chicos quieren para tomar nota. Sí, le dejamos la placa. Bueno, me alegro, Abel, que te haya gustado. Espero, bueno, que les haya gustado a todos. Así que si quieren tomar nota de nuestros teléfonos, nuestros mails, todo en lo que nosotros podamos evacuar dudas o consultas, no duden en enviarnos. Perfecto. Sea consultas hasta que también hayan estado en el webinar, ¿sí? No hay ningún problema si algo no quedó claro, en todo lo que lo podamos ayudar y bueno, asesorar, cuenten con nosotros y les dejamos entonces el celular de cada uno y el mail y esperamos todas las consultas que tengan. Les agradecemos mucho y bueno, los esperamos entonces en el próximo webinar, posiblemente sea de fotovoltaico. Perfecto, muchas gracias.